Amante de la redonda, damas y caballeros, señoras y señores, termina el 2025, está llegando a su fin un grandísimo año, por lo que en este video les traigo mi once ideal del fútbol argentino, contando ambos semestres, más alguna que otra mención honorífica, así que evidentemente sin más preámbulos me vuelco de lleno con eso, arrancando primero y principal por la formación extraña, debo admitirlo, algo peculiar, bastante ofensiva, de hecho, lo aclaro de antemano, sin embargo, creo que es lo mejor para esta ocasión. La formación será un 3-3-4, imagínense cómo viene la mano, por lo que estamos en el momento preciso como para, ahora sí, ya iniciar definitivamente. Comenzando, que mejor que con el arquero más destacado a nivel nacional a lo largo de este 2025. Yo pienso honestamente, con una mano en el corazón, que era la posición más difícil porque ha habido un nivel altísimo. Algunas de las opciones que no ingresaron finalmente, pero pudieron haber estado tranquilamente, son Cambeses, que en el segundo semestre con Racing estuvo fenomenal, un arquerazo que ya había demostrado sus grandísimos recursos en Banfield y en la academia paso a paso, como diría el histórico Mostaza, se va ganando su lugar en el corazón del hincha, ha tenido una labor formidable, transformándose hasta en un atajador de penales reconocido como bien lo merece, un guardameta fiable, con unos reflejos increíbles. De casualidad no entró acá. Otra variante, ¿por qué no? Pudo haber sido ni más ni menos que Franco Armani, aunque yo creo que decayó en cierto punto su rendimiento en comparación a otras temporadas. La realidad es que gozó de buenas actuaciones, es un legendario, sin lugar a dudas, pero yo creo que para lo que uno espera de semejante arquerazo histórico, se ha quedado algo corto, teniendo sus apariciones estelares, claro está. Lo propio Marchesín, que en su inicio con Boca fue una muralla, algunos seguramente se hayan olvidado, pero la rompió toda recién en sus primeros partidos con el Xeneize. Después cometió errores graves, no acabó de afianzarse del todo, pero Marchesín llega a estar encendido de cara al 2026 y ojito con él. Mientras que para mí el que más cerca estuvo de ser elegido el mejor guardameta bajo mi perspectiva en 2025, previamente a dar ese nombre en puntual, no me quiero olvidar de lo extraordinario que ha sido Keylor Navas en los primeros meses del actual año. Impresionante con todas las letras de la palabra, de los mejores guardametas del siglo XXI, que defendiendo los colores de Newell's fue de verdad formidable. Es que me acuerdo de un otro partido suyo ante Tigre, por ejemplo, que no había forma de hacerle un gol. Sensacional a más no poder, pero claro, teniendo en cuenta la actuación de otros y la importancia de los trofeos, que no es lo único a ver el trozo de metal como tal, debido a que hay que hacer énfasis en cómo
jugó cada futbolista, porque si no, listo, el once ideal sería los que salieron campeones y listo. No me parece la posta, pero sí es un factor que en cierto punto tiene su influencia, y más cuando el arquero del cuadro consagrado cumplió más que con las expectativas. Antes de ir, la cierre larga, ¿no? Con el arquero que termina siendo el titular en este equipo, debo reconocer, tengo que recordar al fantástico Arce de Deportivo Riestra. Una muralla. Cuando ataja en serio, la rompe toda. Tiene un saque excepcional, largo, en corto, que a mí me mueve la cabeza. Entre los tres palos, muy difícil convertirle goles. Y eso que Riestra, con un campañón, todo lo que quiera, tampoco es que es de los grandes como para que Arce tuviese una mejor defensa y no fuese tan exigido. Todo lo contrario. Por más que Riestra, como digo, con muy buenos futbolistas, a diferencia de otros tiempos, se la bancó, en gran medida el nivelazo que mantuvieron durante un montón de meses se explica por un Arce imperial que, ¿saben por qué no es el arquero del año? Debido a un solo motivo, que puede ser que lo esté castigando de más, es que roza el ser titular. Es así, pero el hecho de a veces excederse de confianza, salir jugando abajo y regalar pelotas, eso me tira para atrás. Yo entiendo que hizo lujitos lindos, algunos le salieron bien para TikTok, pero el arquero no tiene que pasarse de vivo en ese sentido. Capaz en una jugada aislada, justo en un contraataque, ponele que te da dos y tenés buen manejo de pies, pero innecesario, de forma tan reiterada y equivocándose gravemente. Me acuerdo que le costaron algunos goles a Riestra las actitudes de Arce en ese sentido. Estas actitudes que yo no comparto, la realidad es esa, y por eso para mí, aún habiendo jugado un solo semestre, por su implicancia directa en los títulos del Pincha, partidazos inolvidables, apareciendo, dando la cara cuando sus compañeros lo necesitaban. Muslera es para mí el mejor arquero del fútbol argentino del 2025. En Estudiantes, desde que llegó, dio de qué hablar para bien. Algún que otro partido más flojo le recuerdo aisladamente, pero por lo general, con su experiencia, veteranía, siendo voz de mando, todavía vigente, regresando a Sudamérica tras lo que ha sido toda su trayectoria en el fútbol turco, donde se convirtió en un ídolo del Galatasaray para toda la vida. La realidad es que en esta nueva etapa Muslera cuajó a las mil maravillas, le salió bien esta aventura de momento y le dio alegrías a Estudiantes, por lo que yo creo que cierra por todos lados. Pasemos con la línea de tres centrales. Pude haber elegido algún que otro lateral, por ejemplo, Estudiantes Benedetti, capaz en poco un Barinaga, aunque no es un santo de mi devoción, ha estado por encima de las expectativas, considero, en el segundo semestre. Lo digo, sí, bárbaro, pero para mí hay tres defensores, zagueros en sí que la descosieron a más no poder. El primero, Izquierdos. En Lanús
no solo jugando dentro del fútbol local, sino que incluso a nivel internacional ha estado sobresaliente en los duelos individuales, ganando vía aérea, anticipando, despejando la pelota para arriba. Izquierdo regresó fino y la verdad que yo creo que sin lugar a dudas tiene que estar en el 11 ideal del fútbol argentino del 2025. La rompió toda completamente. El otro, más como una especie de 5 también, porque ha alternado ambas posiciones, pero para mí, si no era el más claro, el más cantado del 11 pega en el palo, Sosa de Racing. Una locura su rendimiento, completísimo en retroceso, las coberturas, los duelos, mano a mano, bancándosela totalmente, con garra, sacrificio, buena salida del fondo, impasable. Es que Sosa la descosió de principio a fin, mientras que otro que lo hizo fue ni más ni menos que López de Belgrano, otro que al igual que Izquierdos con su veteranía aportó una barbaridad, ha sido seguro, convincente y con inteligencia táctica, el posicionamiento, ha sabido cómo desenvolverse y por eso yo lo destaco. Estoy pensando ahora algún que otro central que se me escape, que pudo haber entrado. Bueno, por características de ataque de Boca, el tema es que no la rompió a tal punto como él pudo haberlo hecho, con un rol, una posición, un estilo similar, salvando la distancia a Sosa, ¿no? Batella, que puede jugar en un doble 5 como único 5 o hasta de central. Ayrton Costa me sorprendió en el segundo semestre, los últimos meses fueron recontra positivos de la Boca, pero yo creo que no llega a la altura de los que entraron en el 11 que mencioné. Después, bueno, Núñez de Estudiantes de La Plata pudo haber estado fácilmente. Mismo González Pires, con todas las dudas que genera en alguna que otra jugada, con su paso en falso por River. El pincha no me disgustó. Bueno, García Basso mismo en Racing sí que ha estado tremendo. Bueno, hay alguna que otra posibilidad más, seguro que me estaré olvidando, pero yo creo que con los nombres que dije ya podemos cerrar en cuanto a defensores centrales. Pasemos a la mitad de cancha, que acá arranca lo mejor de todo, lejos. Doble 5 en primera instancia. Los nombres evidentes que seguro se imaginarán. Hay uno que no admite discusión, ni siquiera lo voy a permitir. Pero llegó a mitad de año, que esto, que aquello. Muchachos, seamos serios. Leandro Paredes en Boca hizo lo que quiso, manejando los tiempos en la mitad de cancha, pases filtrados de primera, pinchados, dejando mano a mano al resto de sus compañeros, con bochas de 20, 30 o hasta 40 metros, la ejecución de la pelota parada. Le faltaron goles de tiro libre, quizás, pero en los corners, la cantidad de tantos que marcó Boca gracias a Paredes son pero incontables. Y las chances que desperdiciaron compañeros, aún con las pelotas hermosas que metía Paredes, que está recontra vigente, técnicamente, físicamente. Es un futbolista que ama la azul y oro y volvió en tiempo y forma para transformarse definitivamente en un ídolo del Club de la Ribera. Yo creo que lo va a conseguir tarde o temprano. Lamentablemente no acompañaron los títulos, Boca no ha ganado ningún trofeo, pero eso no quita
que Paredes, si no fue el mejor del fútbol argentino por nivel, contando todo el 2025, incluso jugando menos que unos cuantos más, pegan el palo, mínimo en el podio entra. Paredes llegó con perfume europeo y la verdad que hasta en los controles, dándole orden en la mitad de cancha a Boca, estuvo fascinante. Paredes era de los que más merecía estar en este 11 ideal. Junto al otro 5 que para mí tiene que acompañarlo ahí. Comprendo que alguno me tirará, y no lo puse por detalle solo, a Ascasíbar, quien no entra en el 11 titular. Es una mención honorífica fuerte, de la más potente, porque Ascasíbar, ganando trofeos icónicos con la camiseta de Estudiantes, la rompió. Sí, tuvo una participación activa de principio a fin, en el retroceso, en la recuperación de la pelota, a la hora de combinar con el resto de sus compañeros, con una astucia inmensa a la hora de cómo gestionar cada jugada. Pero yo, por gusto personal, y no de termo, sino que con argumentos, porque el 2025 fue un añazo para él, yo creo que el otro 5 que acompaña a Leandro Paredes tiene que ser Fattori. Fattori de Argentinos Juniors es un jugador que me apasiona desde hace años. Recuerdo cuando era el mejor en su puesto, con diferencia en el ascenso, jugando con la camiseta de mi amado Club Ferrocarril Oeste. Se lo extraña a un nivel que no soy ni siquiera capaz de describir. Después en Argentinos Juniors también ha seguido a un nivel impresionante, incluso en su etapa previa por Huracán, que llegaron a adorarlo los hinchas, y con razón, porque en el Globo Fattori fue sensacional, igual que con la casaca del bicho. Es que Fattori tiene inteligencia a un nivel increíble en el posicionamiento, cubriendo la espalda a sus compañeros, ralentizando el juego cuando no hace falta, agilizándolo cuando se necesita, dando siempre pases buenos, a 2 metros, arriesgándose un toque más, en conducciones, generando faltas, aguantando la pelota. Es que si Argentinos Juniors fue tan excelso de lo futbolístico, en gran medida se explica por un Fattori que tiene un mapa en la cabeza, tiene la cancha entera en el cerebro y distribuye la bocha como él quiere. Incluso cuando no la tiene su equipo, va, mete, pone huevos, se hace con la pelota nuevamente y ahí vuelve a gestionar todo su antojo. Me acuerdo su exhibición versus Boca hace algunas semanas, solo en la Bombonera, más allá de que no se le dio la victoria a Argentinos Juniors. La realidad es que Fattori, si no fue el MVP, pega en el palo. O sea, increíble, un futbolista diferencial que a mí personalmente siempre me va a generar alegría por lo que hizo con la camiseta del equipo que amo, pero también porque aún con su edad, que tampoco es tan grande, pero ya tiene unos años encima, se la sigue bancando, y para mí es que tenía que estar acá de una. Pasemos con el mediocampista más ofensivo de todos, antes de volcarme con ambos extremos y el doble 9. Tiré ese anticipo. Para mí el número 10 está a la vista. Comprendo que hay algunos nombres que se hayan quedado fuera, como Juanfer Quintero, ¿no? Que
era una posibilidad. Marcelino Moreno, tanto Juanfer en River como Moreno en Lanús la rompieron toda, fueron de los mejores en su posición, por calidad, condiciones técnicas, último pase, alguna que otra gambeta. Ahora, si hablamos de calidad, gambeta, nivel y todo lo que necesita un 10 con todas las letras de la palabra en el fútbol argentino, el enganche de este equipo es Hernán López Muñoz. Un futbolista que enamora con la sangre maradoniana. Si yo decía que Fattori en Argentinos Juniors la escoció, cualquier tipo de descripción que intenta hacer López Muñoz me voy a quedar corto. Otro que para mí junto a Paredes fue por lejos de los mejores en el fútbol argentino, una locura, López Muñoz en los golazos, no solo en la definición, una pegada de media, corta, larga distancia, de otra galaxia directamente, sino también en la visión de juego, en los pases de todo tipo, pinchados al ras del césped, al pie, al espacio, las conducciones en velocidad con pelota dominada, esa zurda mágica. Hernán López Muñoz es un jugador que más temprano que tarde va a ir al fútbol europeo e incluso ahí puede llegar a ser la bomba. En el fútbol argentino, ya cuando jugaba en Central Córdoba, estuvo genial. Ahora que lo ve incluso más protagonista, pidiendo en mayor medida la pelota, jugando con una categoría inmensa, es que no lo pueden parar. Hernán López Muñoz, que hace lo que quiere en la cancha, se divierte y marca la diferencia fin de semana tras fin de semana. Así ocurrió este año, por eso yo creo que Hernán López Muñoz tenía que estar sí o sí en este equipo. Estoy pensando en algún que otro mediocampista capaz que pueda llegar a recordar, pero no, creo que con los nombres que dije está más que aceptable la cuestión. De última, pónganme en los comentarios si es que no mencioné alguno que tenía que estar al 100%. En cuanto a los extremos, iniciemos con el de la derecha, que está cantadísimo a mano poder. Ángel Di María de Rosario Central, campeón del fútbol argentino, pregunto. Yo creo que ni de casualidad, pero tienen ese título honorífico, por llamarlo de alguna forma, tras un año inolvidable. Alguno puede llegar a tirar, no, pero es que lo recontra beneficiaron a Central, al canal, ya los hábitos y todo. Independientemente de esa visión, que es una perspectiva que la puedo tomar o no, habría que debatirla. La realidad es que Ángel Di María es de los mejores futbolistas argentinos de todos los tiempos, al menos que yo bien vivo en directo, pero lo afirmo al 100%, en la gambeta, en los pases, en los goles, que sigue anotando. Ángel Di María pisó Argentina y volvió impecable. Aquel mítico tanto versus Newell's en el clásico rosarino, alguna que otra asistencia top, el baile frente a River, por ejemplo. No, es que Di María es un jugadorazo con todas las letras de la palabra, que está tranquilamente sobrado, podría estar en el fútbol de Europa y a un nivel superlativo, pero él prefirió elegir los colores que adora, los de su amado Rosario Central, y con el canalla hizo la diferencia. Le faltó alguna que otra copa más, pero yo creo que aún así es para destacar lo de Di María y
su rendimiento fantástico. Por izquierda tuve más dudas, estaba entre dos. Lo reconozco, pero finalmente por una cuestión de regularidad me quedo con Sebastián Villa de Independiente Rivadavia de Mendoza, campeón de la Copa Argentina. Sí, eso en la evaluación que hago lo incluyo, porque es del fútbol argentino, no del torneo clausura, apertura, trofeo de campeones, esto, aquello. Yo sumo absolutamente todo. Y para mí Villa, si no fue el mejor futbolista de la Copa Argentina, está ahí entre los más destacados. Y después incluso tuvo partidazos en el resto de competiciones, con su velocidad habitual y característica, mejorando incluso a la hora de darle al arco, en comparación a otras épocas que les costaba más el gol. Lo veo con mayor determinación, influencia en un cuadro en el que él es el protagonista número uno en ataque, con movilidad, agilidad. Le cuesta igual la toma de decisiones al 100%, nunca ha sido su principal fuerte, pero aún así dejó múltiples destellos y Independiente Rivadavia de Mendoza le dio felicidad de principio a fin, incluso coronando todo con esa Copa Argentina que mencionaba. Estuve a punto de meter al Changuito Ceballos, al Chango, ya por su exhibición versus River, algún que otro partidazo que realizó. El tema es que el Chango, con todo el cariño del mundo, y ojalá en 2026 la rompa toda desde que arranque el torneo hasta el último día, pero dale, 2 meses, en 2025. Excepcionales, que a mí me volaron la cabeza, sí, yo disfruté con el Chango Ceballos, me encanta verlo jugar, 2-3 meses. ¿Qué quieren que les diga? Eso le baja mi consideración personal. Villa, en cambio, fue más regular, pienso. Aunque bueno, el Chango, como siga al nivel que demostró en los últimos partidos, el próximo año entra, pero de manual, acá, lejos, Ahora sí vamos con el doble 9, con tal de ir cerrando. El primero yo creo que es el de Argentinos Juniors, Molina, otro ex-Ferro que su recta final en el 2021 es todavía recordada. En cuanto a racha goleadora, impresionante. Y es cierto que con los colores del bicho, en los partidos decisivos, cuando él tenía que aparecer, falló, honestamente, no lo vamos a negar, pero una cosa no quita la otra. Para mí, más allá de lo que sucedió en la final de la Copa Argentina, mismo en el último torneo frente a Boca, en donde Molina no estuvo acertado en cuanto a la puntería, después por sus goles, sus grandísimos pivoteos, a la hora de retroceder, salir a la zona referencial, también participar en el juego, no estar estático ahí esperando a la bocha, e incluso también teniendo ese olfato goleador en 9 clásico, con una buena cantidad de recursos, una serie de aptitudes más que destacadas. Yo creo que Molina tenía que estar, por lo que hizo en Argentinos Juniors, en el 11 ideal del fútbol argentino en el 2025, compartiendo dupla a la ofensiva, armando un doble 9 tremendo con Maravilla Martínez de Racing. Pésima racha goleadora durante algunos partidos, pero considerando el año entero es que no puede faltar Maravilla Martínez. Fue letal a más no poder, goles por doquier, aguantando de espalda, peleándose con los centrales rivales, con experiencia, inteligencia, carácter.
Y fútbol que puede gustar más o menos, pero que al fin y al cabo yo lo valoro. Para mí Maravilla Martínez hasta convirtió en ocasiones fundamentales, que eso le sube en la valoración que yo hago. Por ejemplo, terminando con aquella fatídica racha en donde no se le da el gol frente a Boca en semifinales, ni más ni menos en la Bombonera. Después anotó un golazo antológico contra ni más ni menos que Estudiantes de la final, más allá de haber perdido posteriormente en penales, en lo que fue el cierre del torneo clausura. Pero aún así Maravilla Martínez, con la entrega que siempre tiene, con la garra que pone y con la determinación en área rival, me parece que no podía faltar bajo ningún punto de vista. Estoy pensando, antes de terminar el video, algún que otro nombre específico que no haya dicho. Bueno, entiendo que junto al resto del equipo bajó en cierto punto en la recta final del año, pero lo Mónaco de Independiente o mismo Rey, cuando estaba en un nivel alto todavía, ya hace un tiempo, pero igual destacando, ambos mínimo una mención honorífica la tienen ganada. Dos jugadorazos que el contexto como tal de su equipo no nos ayudó, pero aún así han sabido estar a la altura de las circunstancias y dando la cara cada uno con su rol, uno defendiendo y saliendo con su técnica característica y otro de los tres palos con un nivelazo increíble. Peor que el de los arqueros que mencioné, pero una cosa no quita la otra, al menos en este 2025 puntualmente. Después, bueno, Angulo, Independiente, el tema es que fue el primer semestre, aún así, magnífico. De los grandes, y en San Lorenzo, con las mejores ondas, pero no encuentro ninguno que pueda llegar a compararse con los otros que puse en este 11 ideal del fútbol argentino en 2025. En Racing, bueno, hay varios más, ¿no? Los laterales, Rojas en una de esas, Martirena, pero ambos no mantuvieron ese ritmo tan inmenso positivamente que sí tuvieron, creo yo, que en 2024. En River y en Boca, siendo un año decepcionante para ambos, me parece que ninguno más, sacando los nombres que dije, puede siquiera ser considerado para este 11 ideal. Bueno, de Ronaldo Martínez, el 9 platense, sí que no me puedo olvidar bajo ninguna circunstancia. Un tipo goleador que, la verdad, ha tenido una participación en Calamar tremenda, muy implicado en cuanto a la voracidad goleadora, con alguna que otra también acción individual como para reconocer con pelota. Un jugador que sí, tiene que estar en la memoria de propios extraños. Hay algún que otro jugador más que se puede llegar a decir, pero yo creo que también hay que hablar de los mejores directores técnicos del fútbol argentino en 2025. Para mí, evidentemente, no hay tantas alternativas tampoco. En Boca, ni Gago, ni Russo, que Dios lo tenga en su gloria, ni tampoco Úbeda pueden ser los mejores, ni siquiera Gallardo en River. Pero sí, una de las posibilidades para decir que fue el DT más consolidado que tuvo el fútbol a nivel local en el 2025, Gustavo Costa de Racing, por mantener una filosofía similar a la del 2024, un laburo serio, convincente que dio resultados, no solo en cuanto
a lo positivo de ganar, llegar a una final y todo, sino en el juego, que para mí siempre es lo más importante. Holland en Rosario Central, otro que uno no tiene que olvidar, con el añazo que hizo Rosario Central. Bueno, en cuanto a jugadores, Malcorra pudo haber ingresado como enganche, tenés que con lo estelar que fue Hernán López Muñoz, Malcorra a tal punto llegó que sí, muy bien estuvo. Y después, bueno, el otro técnico por excelencia, contando a la dupla Orsi Gómez con ese trabajo inolvidable para Platense y el primer título en la historia del club, venciendo a los pesos pesados, imponiéndose de visitante contra unos cuantos grandes, eliminando a Racing, a San Lorenzo, a River, hasta derrotando el partido decisivo a Huracán. Legendario con toda letra de la palabra, eso que consiguió la dupla Orsi Gómez, de los mejores técnicos de Argentina, con diferencia. Pero yo creo que Eduardo Domínguez, por su labor inmensa en Estudiantes de La Plata, aunque le cuesta, tal vez en los torneos, en algunos partidos, que pinche insólitamente, que se le complica, cuando llega la hora de la verdad, ahí Eduardo Domínguez es un tipo vivo, que sabe cómo armar los equipos y competir de igual a igual frente a cualquiera. Por eso se coronó en la última Copa de la Liga, o sea, el torneo clausura, frente a Racing, ni más ni menos con lo que eso significa, hasta el trofeo de campeones, y con una garra, un sacrificio, una valentía y una astucia digna de reconocer, por lo que yo creo que sí. Para el 11 ideal del fútbol argentino 2025, el mejor DT a elegir es Eduardo Domínguez, por lo que me parece que en este preciso instante estamos en el final definitivamente de este video. Si les gustó el análisis, todo lo que dije a lo largo de estos minutos, puede ser que hayan coincidido al 100% o en alguna que otra cosa no, quizás en nada, pueden decirlo en los comentarios, como siempre están invitadísimos a hacerlo. Si les gustó este contenido, tiren su like, suscríbanse y recomienden, así les sigue llegando a más gente. Nosotros vemos en la próxima. Hasta luego.